Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo en una palabra edificada, la de Arte Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor una vez más, como regularmente lo hacemos diariamente. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach. Y hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas desde el mismo momento, como hemos venido mencionando, de la anunciación del Señor hasta el día de su sacrificio. Estamos llegando ya a los finales de los últimos días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, y encontramos que el Señor se encuentra en este momento en Jerusalén, Amén, gloria a Dios. El subtítulo que tenemos de esta meditación, bendito el nombre del Señor, es Otot, o sea, señales. Estamos hablando de las señales que el Señor está hablando, dando su discurso, este discurso escatológico de lo que habría de suceder en un futuro cercano y también en un futuro lejano hasta el momento de cuando Él volvería con poder y gran gloria sobre la faz de la tierra. Recuerda que el Señor Jesús dijo que prometió que volvería y seguramente volverá. ¿Cómo va a volver? La Biblia nos dice que volverá como el león de la tribu de Judá. Subiendo la primera vez, el Señor vino como Mesías príncipe, vino como cordero, vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Él tenía que, de la venida del Señor Jesús, de Remelech Adonai Yahshua Mashiach, tiene dos tiempos: su primera venida como príncipe y luego su segunda venida como rey. La primera como cordero, la segunda como león. Ahora bien, esta segunda venida también va a tener dos tiempos: primero el arrebatamiento de la iglesia, la Keilah, y después cuando él venga a reinar sobre la tierra. Pero vamos a ir mirando lo que la palabra del Señor nos dice allí en esta meditación que llevamos, que lleva como título Otot, que son señales. Y ayer estábamos hablando del punto F, que era Edut, Pet y Jochma. Edut, Pet y Jochma, que era testimonio, palabra y sabiduría. Aunque hemos dicho que la palabra P no se traduce del hebreo al español como palabra realmente, sino como boca, como boca. Entonces lo que podemos entender es que el Señor dice, cuando dice que os daré palabra y sabiduría, es os pondré sabiduría en vuestra boca, de tal manera que nadie podrá contradecir ni resistir, absolutamente nadie. No terminamos quizás completamente de meditar en este punto. ¿Cómo iba a poner el Señor, cómo pone el Señor sabiduría en nuestra boca? A través de el conocimiento de la palabra de Dios, la Santa Biblia. A través de ese conocimiento el Señor pondría en nosotros sabiduría. Recuerda que el Señor mismo dice allí cuando está también en sus últimos días, cuando está hablando con sus discípulos, con sus talmidim, con sus eslijim, allí cuando les dice, no os dejaré solos, os enviaré otro consolador como yo, o otro como yo, el consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Él es el que nos da la palabra de sabiduría, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer. De esta manera, entonces vamos a poder, que podamos entender que el Señor dice, mire, van a venir sobre ustedes persecuciones, los van les van a llevar a las sinagogas, a las shul, los van a llevar a los Beit HaShohar, que es
a las cárceles, a los Melachim, delante de Melachim y Moshelim, que son los reyes y los gobernadores. Pero todo esto va a acontecer con un propósito. El propósito no es tanto que ustedes padezcan, vamos, tenemos que padecer por causa del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, por causa de las besuras Jajeulá del Malhut Hashem. Es importante que nosotros entendamos esto, pero con estos padecimientos, como dice la palabra del Señor, momentáneos, pasajeros, no son comparables con la gloria venidera. Esto es importante que nosotros podamos entender que esto es una tribulación momentánea en la que estamos nosotros viviendo, pero el Señor dice, mire, todo esto va a ser ocasión para dar edut. Y yo pondré en ustedes palabras de sabiduría, o pondré en sus bocas sabiduría. Jochma. Amén. Ahora, acuérdate que el Señor nos ha venido hablando todo esto de lo que habría de suceder. Amén. Estamos hablando de lo que el Señor está hablando es de un acontecimiento futuro, tanto cercano como lejano. Él les habló acerca de que tendrían que pasar cosas sobre la tierra, y acuérdate que hay algo interesante que veíamos en el versículo 30, en el versículo 7 del capítulo 21 de Lucas, es cuando los talmidim, los discípulos del Señor, le dicen que ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? La palabra en hebreo es ad mosai. No es cuándo, sino hasta cuándo. O sea que lo podemos tener que tomar es desde cuándo y hasta cuándo. ¿Cuándo comenzará y cuándo terminará? ¿Cuándo será ya las señales de tu venida y del fin del mundo? Como lo dice en el Evangelio de Mateo. Entonces el Señor empieza a dar una serie de señales aquí en su discurso escatológico, donde va hablando lo que habría de acontecer tanto en el futuro cercano como en el futuro lejano. Vendría la destrucción del templo. El Señor allí, yo quiero que miremos un momentico, dice el Señor más atrás en el versículo 5 y 6, que dice, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, vamos mirando que aquí hasta cuándo. Primero, vendrán muchos en mi nombre. No solamente era en los últimos tiempos, nosotros a veces pensamos que el antimesías vendría hasta el final. No, tendrían que venir, no dice vendrá uno en mi nombre, sino muchos. En el mismo tiempo de cuando el Señor estuvo y después, toda esta gente, los celotes, los sediciosos que se levantaban y que estaban buscando la libertad de Israel del yugo romano, estos eran una especie de mesías que si hubieran logrado traer la estabilidad para el pueblo de Israel y haberse separado del imperio romano, lo más seguro es que hubieran tomado a aquella persona como el Mesías prometido. Pero el Señor dice, vendrán muchos en mi nombre, Bishmi, luego que ahora el Señor dice, pero primero, Harishona, es necesario que estas cosas acontezcan. Amén. Entonces va a haber todos estos acontecimientos. ¿Cuáles son? Primeramente que dice que habrá hambres, plagas y maravillas en los Somayín, en los cielos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto tendría que acontecer, no iba a acontecer en los últimos tiempos, tenía que acontecer durante todo el transcurso del tiempo o la dispensación de la gracia. Todo esto acontecería, vendrían hambres, plagas, maravillas en el homofetaín, en los somayín, y que todo esto tendría que pasar. Luego dice que vienen las persecuciones, que serían llevados en las sinagogas, serían llevados a las cárceles, serían presentados ante reyes y ante gobernadores, y esto sería ocasión para dar testimonio, edut, y que el Señor tendría
o Jochma, que era palabras de sabiduría. El punto G que quiero tocar en esta noche, vamos a ir adelante, es Orín, Ajín, Crobey, Mispajot y Javerín. Orín, Ajín, Crobey, Mispajot y Javerín, que es padres, hermanos, parientes y amigos. Mira lo que dice el Señor aquí más adelante en el versículo 16 y 17. Está hablando de lo que tendría de lo que está aconteciendo. Todo esto que le aconteció, quiero que lo tengamos muy claro. Todo esto que le aconteció a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, a la que hila del tiempo de nuestro Señor Jesucristo del primer siglo, ya después de que Hamashiach ha sido llevado a la presencia del Padre, ya después de que él ha vencido la muerte con poder, todo esto vino sobre la iglesia primitiva, sobre la iglesia del primer siglo, y aconteció que esto que vino sobre la iglesia del primer siglo ha venido aconteciendo durante estos 20 y 21 siglos que han pasado. Las persecuciones, el ser llevados ante religiosos, el ser llevados a la sinagoga, a las cárceles, aún a ser muertos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario y sigue siendo necesario que estas cosas acontezcan. ¿Por qué razón? Número uno, porque la iglesia o la Kehila del Señor tiene un enemigo poderoso que nosotros lo conocemos como Satanás. Hasatán, él es el enemigo poderoso, el enemigo de Dios, el enemigo de su pueblo, el enemigo de Israel y el enemigo de la iglesia, la Kehila. Él es el enemigo nuestro y que para él va a estar siempre deseando destruir, acabar con Israel y con la iglesia. ¿Por qué con Israel? Porque Israel es el pueblo que el Señor escogió y a quien Dios, Elohim, Hashem, le dio la promesa que si algún día faltare su pacto con el sol, con la luna y con las estrellas, ese día faltaría el pacto de Hashem con Israel. De tal manera que este es un pueblo escogido por Dios y guardado por Dios. ¿Y cuál es el deseo de Satanás? Satanás dice: si yo destruyo a Israel, si borro a Israel del mapa, que este es el anhelo de Satanás y lo está venido intentando desde el mismo momento en que se conformó como pueblo, él ha venido intentando desaparecer a Israel y lo ha perseguido durante todo el tiempo de su existencia. Hasta el día de hoy sigue persiguiéndolo y hay una nación llamada Irán que para nosotros esto no es oculto, ni es algo que nosotros lo digamos porque nos parece, no, porque ellos lo han dicho. Ellos dicen: vamos a destruir a Israel, lo vamos a borrar del mapa. Es el anhelo de Satanás y va a utilizar a aquellas personas que no conocen al Señor, que no conocen al Dios de la Biblia, son muy religiosos y adoran un Dios totalmente diferente al Dios de la Biblia, totalmente diferente al Dios de Abraham. Ellos adoran a un Dios que es el Dios, uno de los dioses que adoraba el hijo de la esclava, uno de los dioses que adoraba Ismael, que era Alá. Uno de los tantos dioses que viene Mohammed y dice: Alá es el único Dios, y estableció eso en la religión islámica. Eso es otra cosa, pero que sea el Dios de Abraham no puede ser, porque el Dios de Abraham es un Dios que dice: no os venguéis de vuestra propia mano, mía es la venganza, dice el Señor. El Dios que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Dios que le da a uno la libertad de escoger por qué camino caminar. Él dice: te he puesto delante de ti la bendición y la maldición, escoge pues la bendición para que te vaya bien. Pero Dios en ningún momento te está forzando a que le sigas. De esa manera podemos entender Israel, un pueblo perseguido, la iglesia, un pueblo perseguido por causa del evangelio del reino. Amén. De la persona del Malhut Hashem. Ahora aquí dice el Señor, mira lo que dice. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Bendito el nombre del Señor.
Y dice, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto era importante, esto es algo que tenía que suceder. Si el Señor dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me maldijeron, a ustedes también los van a maldecir. Si a mí me quitaron la vida, me persiguieron hasta quitar, aunque él dice a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy, tengo poder para darle, poder para volver a tomar, pero si a él lo persiguieron hasta llevarlo hasta la muerte, a nosotros, a muchos de nosotros también lo harían. Y eso ha venido sucediendo todo el tiempo, desde que la iglesia es iglesia, la que isla del Señor fue establecida, todo el tiempo de la historia ha sido una iglesia perseguida. Ayer hablamos de que aparentemente en el tiempo de Constantino abraza la fe cristiana, lo que nosotros conocemos como la fe cristiana o el mesianismo, decide aceptar a Jesús de Nazaret, el judío aquel que para él era, él decide aceptarlo como su Señor. ¿Y qué hace él? Toma la iglesia, la lleva al imperio, la hace la religión del Estado, pero esta fue una sutileza de parte de Constantino, el impío Constantino, que nunca, absolutamente nunca, le entregó su vida al Señor. Él sabía que no podía destruir la iglesia, la habían venido queriendo acabar desde el mismo momento que comenzó, y ya había crecido tanto que aún estaban los creyentes en la casa de César. Entonces viene Constantino, la adopta y paganiza la iglesia o la que isla del Señor. De tal manera que viene el paganismo, se introduce en la iglesia del Señor, y viene lo que nosotros conocemos como el tiempo del oscurantismo. La persecución ya por parte de la llamada iglesia católica, apostólica y romana hacia el pueblo de Israel, la persecución a aquellos que no comulgaban con sus doctrinas, con sus dogmas, y entonces los llevaban, los perseguían y los quemaban como herejes, como brujos, como todo como lo quieran llamar. Tenía la persecución, había muchas personas, muchos creyentes que decidieron no afiliarse al paganismo. Dijeron, no vamos a quedarnos en el paganismo. De tal manera que aparentemente la iglesia del Señor fue destruida en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la Santa Inquisición, y viene todo esto sucede, dice que seríamos entregados aún por nuestros padres, y hoy por hoy sigue sucediendo esto. Hay países, por ejemplo, los países islámicos y aún en países comunistas, donde predicar el evangelio está prohibido, y aún los padres, los hermanos, los parientes de ellos se encargan de entregarlos a las autoridades para que sean llevados a las cárceles y para que sean muchos muertos o decapitados por causa de evangelio. Es algo que nosotros lo sabemos, es algo que no es para nosotros algo que nosotros que no ignoremos. No, esto sucede, esto está sucediendo, ha sucedido y seguirá sucediendo hasta el día de cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, venga a levantar su iglesia. Pero ahora vamos a ver el punto H, que lleva como el punto H es Savlanut. Este punto H es Savlanut, que es paciencia. El Señor dice, pero ni un cabello, escucha esto, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra sablanu ganaréis vuestras nefashot. Así de sencillo. ¿Qué dice el Señor? Dice, esto es como una contradicción. El Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, tenía una forma de hablar que aparentemente era contradictoria, como que contradice lo que está diciendo. Primero dice que seréis
que seríamos llevados a las cárceles, a las sinagogas, ante reyes, ante gobernadores, que seríamos perseguidos, que seríamos entregados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros parientes, por nuestros amigos. Y ahora viene y dice que muchos seríamos muertos y que seríamos aborrecidos por causa de su nombre, pero que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Aparentemente, esto es una contradicción a lo que el Señor está diciendo, porque nos está diciendo que vamos a morir. Entonces, si yo voy a morir por causa del Evangelio, ¿por qué el Señor dice que ningún cabello en nuestra cabeza aparecerá? Quiere decir con esto, el Señor dice en una parte del Evangelio, dice que el que ama su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de él y del Evangelio, la ganará. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de las persecuciones, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de que de las cárceles, a pesar del hambre, a pesar de las necesidades, de las pestes, a pesar de las guerras, a pesar de los terremotos, a pesar de todas las cosas que han acontecido sobre la faz de la tierra, donde muchos creyentes han perecido físicamente hablando, han perecido por causa del hambre, han perecido por causa de las pestes, han perecido por causa de los acontecimientos naturales como terremotos, maremotos, tornados, huracanes, han perecido por causa de la persecución. Todos estos, muchos han perecido físicamente. Pero el Señor dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos ser perseguidos y podemos morir físicamente, porque todos los seres humanos tenemos que morir. Todos. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. O sea, es morir físicamente una sola vez. Yo voy a morir una sola vez. Yo no voy a reencarnar. Hay muchísimas religiones facilistas que te hablan de reencarnación. Aún los mismos judíos te hablan de reencarnación. La Biblia a mí no me habla de reencarnación. La Biblia por ningún lado me habla de que yo voy a reencarnar, que me muero y voy a reencarnar en un piojo, en una pulga o en una vaca. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pero ¿qué va a pasar con los creyentes? Los creyentes tenemos que un día abandonar este cuerpo, sea antes de la venida o en la venida. Es interesante, antes de la venida o en la venida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga a levantar su iglesia, este cuerpo físico, la Biblia me dice que no va a heredar el reino de los cielos, que yo voy a ser revestido de un cuerpo espiritual. Dios me va a dar un cuerpo espiritual, porque esto carnal no hereda el reino de los cielos. De tal manera que físicamente moriré, tanto en el momento que el Señor quiera llamarme, o si el Señor me tiene con vida en el momento de su arrebatamiento, seré transformado. Seremos transformados y seremos llevados a la presencia del Señor. De esa manera, hay una diferencia. La diferencia que hay aquí es que los muertos en Cristo, los muertos en Hamashiach, resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué va a pasar con aquellos que murieron estando en Cristo, aquellos que murieron estando en Hamashiach? ¿Qué va a pasar con ellos? Lo que va a pasar con ellos es muy sencillo, es que son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Cuando nosotros que hemos creído, porque no voy a hablar de mí personalmente, sino de todos los creyentes, los que hayamos creído, seamos llevados a la presencia del Señor y tengamos parte en la primera resurrección, porque hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido lavados con la sangre vertida en la cruz del Calvario, hemos sido hechos hijos de Dios por la sangre, hemos nacido de nuevo y ahora estamos viviendo en novedad de vida. Entonces nos vamos a la presencia del Señor y tendremos parte en la primera
primera resurrección. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis o el libro de Gisgalus, que bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. ¿Qué pasó con los que murieron en Cristo? Los que murieron en Hamashia, ya la muerte no tiene poder sobre ellos. O sea que ni un cabello, ni un solo cabello de ellos perecerá. Así de sencillo. Ninguno, ni un cabello nuestro perecerá, a pesar de que nos persigan, a pesar de que nos lleven a las cárceles, a pesar de que nos maten, a pesar de que tengamos que morir físicamente, ni un solo cabello perecerá. Con nuestra paciencia, mi amado hermano, con nuestra paciencia ganaremos nuestra alma, con nuestras almas, con nuestra sablanú ganaremos nuestras nefashot. Nuestra paciencia es esperar en él. Ahora bien, ¿qué va a pasar con aquellos que no murieron con Hamashia, que no murieron en Cristo? ¿Qué va a pasar con aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no van a tener parte en la primera resurrección. O sea, que si una persona que no oyó hablar del Señor Jesucristo o que oyó hablar de él y lo rechazó, llámelo Señor Jesucristo, es el mismo, el Señor no tiene problema con esto, que lo rechazaste el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces tú no vas a tener parte en la primera resurrección. Vas a tener que esperar hasta que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando se establezca el gran trono, el gran juicio del trono blanco, y allí comparecerán todos aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección y serán juzgados según sus obras. Juzgados. Los de la primera resurrección, premiados. Los de la segunda resurrección, juzgados. Dice la Biblia que los libros fueron abiertos. Y la gente, los hombres, y cuando hablamos de hombres hablamos del género humano, fueron juzgados según sus obras. Cada una de las personas que comparezcan ante el gran juicio del trono blanco tendrá un libro donde estará registrada toda su vida. Llámelo rollo, llámelo libro, llámelo USB, llámelo como lo quieras llamar. Un libro que tendrá registrada tu vida. Y allí se juzgará a la persona por sus obras. Y aquel que no haya sido, que no se encuentre escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí Dios no te va a premiar. Allí Dios te va a juzgar. Allí Dios va a dar la oportunidad a aquellos que murieron sin Cristo porque no escucharon la palabra o porque le rechazaron. Y de allí el Señor les juzgará. Ahora, permíteme decirte que las personas que no tengan parte en la primera resurrección no tienen garantía, no tienen absolutamente ninguna garantía de salvación. Serán juzgados. No puedo decir si se salva, quién se salvará o quién se condenará. Eso solamente el Señor lo dirá. Pero aquellos que reconozcan que han pecado, que reconozcan que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, aquí sobre la faz de la tierra, y reciban al Señor Jesucristo en su corazón, al Rebbe Melech, a Adonai Yahshua en su corazón, esos serán salvos. Lo habrán recibido por fe, le entregarán su vida, le pedirán al Señor que entre en su corazón y que cambie su vieja manera de vivir. Esos van a ser salvos por la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por la emuná. ¿En quién? En Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach. Eso es fe. Por la fe. Le creemos, lo recibo, acepto su sacrificio en la cruz del Calvario y le pido que entre en mi vida.
La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora la pregunta es, ¿ya le entregué mi vida al Señor? Ya le recibí en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ya le pedí que Él cambie mi manera de vivir. Si no lo has hecho, este es el momento aceptable. Este es el día de salvación. Este es el momento que Dios ha escogido para que tú le entregues tu vida. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás mañana no venga para ti. Quizás esta noche el Señor venga a arrebatar tu iglesia o venga a pedir tu vida. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si no tienes la certeza, porque no tienes al Señor en tu corazón, yo te invito a que lo recibas en este momento. Que le entregues tu vida al Señor y le pidas que Él que cambie tu vida. Solamente con una sencilla oración de fe que te voy a proponer, si la quieres repetir después de mí, solamente tienes que decir lo siguiente. Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre en mi corazón para que yo pueda entender a partir de este momento que yo soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. Solamente 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este tiempo de una palabra eficaz. Número 1, busca al Señor oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus triunfos, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado escuchando tu oración y dándote una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje, el evangelio del reino del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai panabeleja bijuneja, Isa Adonai panabeleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando volvamos a este tu tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Bendiciones.